Vamos a estar ahí en el capítulo 1 de Josué. Recuerden que los nombres tienen, en la Biblia, tienen trascendencia, tienen significado. Y el nombre Josué significa el Señor salva. El Señor salva en hebreo. Pero ese luego fue llevado al griego transformado, Yeshua. Y luego pasó a Jesús. Y Josué es un tipo de Jesús. Es un tipo de Jesús. Pero bien, un tipo es como una imagen, digamos, en el Antiguo Testamento. Una figura de Jesús hacia el Nuevo Testamento, cuando usted lee todo el libro de Josué. Y de hecho, les recomiendo leer el libro de Josué. Grandes enseñanzas. Bueno, querida iglesia, estamos a 3 días de que se acabe este año. Estamos solo a 3 días de que termine el año y es inevitable no hacer balances. Es inevitable no hacer balances. Y también es inevitable no comenzar uno a pensar en el año que viene, ¿cierto? Ya tuvimos la predicación de qué realmente significa y la importancia y la implicación de la Navidad, que Dios se hizo hombre y vino como luz a brillar en medio de las tinieblas. Ya vimos también que de los propósitos que tenemos que pensar hacia el año entrante, que es importante hacernos propósitos. Quien no hace planes, pues cualquier rumbo le sirve, pero que el propósito superior es ser como nuestro hermano Juan el Bautista, llevar el mensaje de salvación que nos alcanzó a nosotros. Y hoy, como les digo, pues estamos terminando el año y es imposible uno no comenzar a hacer balances, y sin importar si nos fue bien, si nos fue regular o no como esperábamos, pues lo que sí espera uno es que el año que viene sea mejor, que tenga uno éxito. Yo no he encontrado la primera persona que diga, uy, yo deseo que el año entrante me vaya mal. Todos queremos que nos vaya absolutamente bien. Y lo que generalmente ocurre es que uno espera el nuevo año con expectativa, otros con incertidumbre. Pero indistintamente de las dos, vuelvo y repito, todos queremos que nos vaya bien. Queremos que tengamos éxito. Y para eso las personas recurren a muchas cosas. Los incrédulos, sin duda alguna, por estos días están comprando las uvas, el riego, las semillas de mostaza, el sahumerio. Van a que les lean las cartas, les lean el tarot. A ver, ¿los qué? Los amarillos. También. Y todo pensando en que me vaya bien. Atraer las cosas buenas para la vida entrante. Bueno, ¿y nosotros los cristianos? Y nosotros los cristianos, evidentemente no podemos caer en eso. Nosotros debemos seguir la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios frente a esto? ¿Qué dice la palabra de Dios frente a lo que viene hacia adelante? Y hoy vamos a ver en Josué, en el capítulo 1, cómo él también estaba con expectativas, incertidumbre, Josué, frente a algo que venía hacia adelante. Dios le ha dejado una gran misión, un gran proyecto que alcanzar. Y en medio de eso, de la incertidumbre, de la expectativa y hasta temor, porque a muchos también les causa temor el año que viene. En medio de todo eso, Dios le da unos consejos que nos sirven a nosotros para cómo mirar el año entrante, cómo mirar nuestra vida de aquí en adelante. Y Dios es muy claro, ahí no hay que interpretar nada para que te vaya bien. Y ese es el título de la predicación, para que te vaya bien en todo. No en algunas cosas.
Los consejos que nos va a dar el Señor hoy es para que nos vaya bien en todo. En todo. Vamos a leer capítulo 1, versículo 1 hasta el 9. Y vamos a tener aquí dos puntos. Aconteció, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Num, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel, la tierra prometida. Versículo 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces os hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando. Acá hago un pare, porque hay una Biblia católica que dice: ¿ya no te mandé? Así. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. La verdad, este texto ni necesita que uno lo exponga, es tan claro, es tan claro. Sin embargo, a eso hemos venido, a exponer el texto. Y lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte, la misión de Dios a Josué. La misión de Dios que ha dejado a Josué. Y la segunda parte, eso es lo que vamos a hacer, del 1 al 4. Y la segunda parte va del 5 al 9. Las palabras que Dios dio a José para que le fuera bien. ¿Cuál es la misión? Moisés. Recuerden ustedes que Moisés es aquel hombre que Dios ha escogido y ha cuidado desde infancia. ¿Para qué? Para salvar a su pueblo. ¿Para salvar a su pueblo de qué? De la esclavitud de 400 años en Egipto. Y Moisés ha sido el que ha liderado todo ese proceso para llevarlos de Egipto a tierra prometida. A tierra prometida. Moisés, el hombre que Dios eligió, ha muerto. Cuando usted mira ahí Deuteronomio más atrás, a la edad de 120 años. A la edad de 120 años. Pero Moisés, que debía llegar a la tierra prometida, Dios le ha prohibido hacerlo. ¿Y por qué? Porque en una ocasión, cuando el pueblo estaba pidiendo agua en el desierto y no había, Dios le ordenó hablar a la piedra para que de allí brotara, y Moisés estaba muy enojado con el pueblo testarudo, duro de corazón, y en lugar de hablar a la piedra, la golpeó con su vara 2 veces, y eso llevó a que Dios
le prohibiera entrar a la tierra prometida. Solo le permitió subir al monte y mirar desde allí, pero no podía entrar a la tierra prometida. Y entonces vemos en Deuteronomio 1 cómo el Señor le dice que Josué, su ayudante, le iba a suceder. Este hombre acaba de finalizar su trabajo, su obra, muere allí, y entonces el Señor ahora le dice a Josué: es tu turno, es tu turno. Y bueno, vamos aprendiendo cosas, porque eso significa que también un día es nuestro turno para seguir en la misión del Señor. ¿Y cuál era el turno o qué era lo que le tocaba? Llevar al pueblo hasta la tierra prometida. Están al frente, hay un río por mitad. Han pasado 40 años, lo que se esperaba que duraría 40 días. Pero por la dureza, por la terquedad, el Señor les ordena volver al desierto y dieron vueltas y vueltas por 40 años. Y ahora es Josué entonces el que tiene que seguir con la misión. Tiene que llevar a este pueblo hasta la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, la tierra que Dios eligió para darle a su pueblo, para darle a la nación. Como cumplimiento de la palabra de Dios, del pacto que Dios hizo con Abraham. Con Abraham, allá en Génesis 15, del 18 al 21. Este fue el pacto. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham y esto le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los eneseos, los calmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jabuseos. Es decir, no era una tierra que estaba deshabitada. Era una tierra donde habían muchos pueblos, reyes ya establecidos, que obviamente no eran parte del pueblo de Dios. Y esa es la tierra que Dios promete. Y es allá donde apunta la gran misión que ahora le deja el Señor a Josué. A Josué. Cruza este río ahora. Ese ahora ahí no es piénsalo, espera un poco. No, en el original es levántate y pasa ya. A veces nosotros tenemos cosas por hacer y postergamos, sabiendo que es necesario hacerlo, sabiendo que es inclusive algo que Dios ha puesto que tenemos que hacer. Y Dios espera y demanda que lo hagamos. No era fácil lo que tenía que enfrentar Josué. No era fácil la misión. La misión, el encargo que el Señor le dejó, tenía varios retos por delante Josué. Varios retos. Y uno de los retos, antes de entrar a mirar un detalle, otros que están aquí específicos en el texto, uno de los retos es dar la medida de Moisés. Generalmente cuando un líder cambia por otro, ahí hay un reto de daré la talla, porque Moisés obviamente dio la talla con Dios. Pero vamos a mirar acá en el texto varios retos. Uno de los retos grandes que tenía que enfrentar Josué era que tenía que liderar un pueblo duro de corazón. Duro de corazón. Eso es un gran reto. Josué conocía muy bien este pueblo de Israel. Pueblo que aunque vio cómo Dios lo sacó de Egipto con todo el poder de Dios, ustedes ya conocen la historia, de ver cómo el Señor mostró que Él era el verdadero Dios, superior a los dioses egipcios. Este pueblo que vio cómo Dios abrió el mar y ellos pudieron pasar. Este pueblo que alimentó Dios con maná del cielo. Este pueblo que vio cómo Dios estuvo con ellos, la presencia de Dios permanentemente, de noche con gran columna de fuego y de día con gran nube. Este pueblo que inclusive cuando se aburrió del maná, Dios le proveyó perdices.
Sin embargo, este mismo pueblo fue el que construyó un becerro de oro para adorarlo. Es un pueblo duro. Es un pueblo que fue testarudo. Nos sacaste aquí, añoraban las ollas de carne en Egipto y querían regresar. Nos trajiste a morir en el desierto, mejor hubiéramos muerto allá. Y este pueblo era el que ahora Josué tenía que liderar. Había visto los sufrimientos de Moisés con este pueblo y ahora Dios le dice, ahora te corresponde a ti. Ese es un reto grande que tiene que mirar, que tiene que ver Josué para pasar adelante. En conclusión, Josué tenía que pasar, se calcula que eran 3 millones de personas. Tenía que llevarlos a la tierra prometida, a un pueblo infiel. Nada fácil. Era lo que le esperaba hacia adelante a Josué. Pero hay otro reto que enfrentar, y es el reto de cruzar el río. Este río Jordán, en aquella época y en esa parte donde ellos estaban, era el río en ese momento uno de los ríos más caudalosos del mundo, más ancho y más profundo. Y él tenía que pasar a este pueblo. Eso es un reto grande, como los retos que se nos pueden presentar el año que viene. ¿Cómo pasar un pueblo tan grande, tan numeroso, con sus enseres, con sus carretas? Y eso fue lo que le dijo el Señor. Pasa al otro lado. Pero hay otro reto adicional. Y es que, como les dije, esta zona, esta tierra está habitada ya por todos estos pueblos que acabo de nombrar. Y el reto que se le presenta es que tiene que llegar allá a hacer guerra con esos reyes, a derrotarlos y a expulsarlos de allí de la región. No era fácil lo que le esperaba a Josué. No era fácil lo que le esperaba a Josué. Y en medio de todo eso, vemos que Dios le repite en el versículo 6, el 7 y el 9, una frase. Esfuérzate y sé valiente. Y en el 9 le dice, no temas ni desmayes. Y eso nos lleva a pensar entonces qué era lo que estaba sintiendo Josué. Temor. Temor. No temas ni desmayes. Esfuérzate, sé valiente. Y entonces ahora vamos a la segunda parte, que es donde el Señor le da unas palabras con el propósito de ¿qué? De levantarle el ánimo. ¿Para qué? Para que te vaya bien en esta misión que te acabo de encomendar. Sin duda, este reto, como los retos que estamos por enfrentar hacia adelante, causan incertidumbre, causan temor, necesitamos esforzarnos. Y la idea es aprender del Señor cuál es la fuente para que nosotros podamos enfrentar el futuro que viene. Y vamos a mirar la primera o el primer consejo que nos da la Escritura, que es lo primero que Dios le dice a Josué, en el versículo 3. La manera como Josué debía enfrentar lo que venía para no tener temor era confiar en las promesas de Dios. Es lo primero que Dios le dice para que él levante su ánimo y enfrente lo que viene hacia adelante. Versículo 3. Confiar en las promesas de Dios. Le dice el Señor, después de que le ha dicho que se levante, que pase al otro lado para poseer la tierra prometida, y le dice en el versículo 3, yo os he entregado. Observen que está en ¿qué? Pasado el verbo. Yo os he entregado como lo había dicho, como lo había prometido, como me había comprometido, como lo había dicho a Moisés, yo he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Allá donde ustedes van a llegar, todo ese territorio donde ustedes van a pisar, eso ya lo he entregado. Mira que está en pasado. Y aquí hago un paréntesis para algo. La mala interpretación que muchas personas hacen de yo poseo esto porque todo lo que Dios, donde yo pise la planta de mi pie, aquí hay una promesa. No, hay que entender
que esto es para ellos. Esto no es para nosotros, es para ellos en aquella ocasión, una promesa que el Señor dio y acaba de decirlo, como lo dije a Moisés, yo ya os he entregado. Y observen ustedes que como están pasados y no han llegado allá físicamente, pero ya el Señor lo da como un hecho. Es algo ya cumplido. Es algo que sin duda alguna va a suceder, es lo que le está diciendo. Es la gran promesa del Señor. El Señor en Éxodo 33 le prometió a Moisés cumplir la promesa que le había hecho a los antepasados, es decir, a sus padres. ¿A quién? A Abraham, Isaac y Jacob. Y ahora le dice a Moisés, yo ya os he entregado eso a ustedes. Donde ustedes van a pisar, eso ya es de ustedes. Eso ya es de ustedes. Ahora, levanta el ánimo José asegurándole, diciéndole que es un hecho, que la conquista que va a pasar, la conquista se va a dar a pesar de las dificultades que van a enfrentar, porque tienen que hacer guerra. Pero a pesar de todo eso, está asegurada que la victoria. La victoria. Lo mismo ocurrió en el episodio de Marcos 4, cuando el Señor Jesús sube a la barca con los discípulos y le dice, pasemos al otro lado. Uno a veces no se fija en esos detalles de la palabra. Pasemos al otro lado. Y ya ellos habían visto todos los milagros que Jesús venía haciendo atrás. Viene una tormenta, ellos se asustan. Señor, ¿no te preocupa que vamos a morir? ¿Qué le había dicho el Señor? Pasemos al otro lado. Y cuando el Señor da una promesa, la cumple. Usted puede confiar, querido, querida, absolutamente en Dios su Padre. ¿Por qué? Porque Él cumple sus promesas. El número 23:19 nos dice que Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Las promesas del Señor son sí y son amén. El tema es que hay que conocerlas. ¿Y dónde están? Después que Adán y Eva pecaron, motivados por Satanás, Dios ahí en Génesis 3 hace una promesa, la promesa del Salvador. Y luego vimos que Jesús se hizo hombre. Cumplió. ¿Habrá algo que el Señor no pueda cumplir? Él es fiel, y cuando decimos fiel, no es fiel a nosotros, Él es fiel a su palabra. A su palabra, queridos. ¿Acaso no cumplió enviando a Jesús? Iglesia, ¿habrá algo imposible para Dios que una vez que haya prometido Él no cumpla? Entonces, lo primero que Él le dice a Josué es, confía en mis promesas. Yo ya os he dado a ustedes toda esta tierra como lo prometí a Moisés, ya eso es un hecho para levantar el ánimo. La pregunta es si conoce usted las promesas de Dios, las consignadas en la palabra. Pero ahora Dios le va a dar otro argumento a Josué para que tenga ánimo de enfrentar ese futuro que viene. Y es confiando en la ayuda de Dios. Una es confiar en las promesas y ahora es confiar que Dios estará con él, a su lado, ayudándole. Versículos 5 al 9. Y le dice esto el Señor a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Qué es lo que está diciendo? Allá hay una guerra, unas guerras que tiene que enfrentar. Nadie podrá vencerte. Eso es lo que le está diciendo. Y obviamente que cuando se enfrenta a una guerra, definitivamente, por muy guerrero y fuerte que sea, tiene que haber temor. Y el Señor lo que le dice es: tranquilo, nadie te podrá hacer frente, nadie te va a poder vencer durante toda tu vida. Eso no levanta el ánimo. ¿Y cuál es la razón por la cual nadie te va a poder vencer? Seguimos leyendo. Como estuve con Moisés,
estaré contigo. Este estaré contigo es, estaré ahí a tu lado. Estaré ahí contigo a tu lado. Como estuve con Moisés, y mire cómo el Señor le hace aquí una referencia. Recuerden que Josué fue el siervo de Moisés. Josué vio todo el proceso porque Moisés también tuvo que librar guerras. Y Josué vio cómo la compañía, la ayuda de Dios estuvo siempre con Moisés. Y entonces le está diciendo, así como tú viste que yo apoyé, que yo ayudé, que yo estuve al lado de Moisés librando todos los inconvenientes, así estaré contigo. Nadie te podrá vencer en toda tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Qué bello, ¿verdad? Ahora también el Señor le asegura que en esta gran misión Él no está solo. Él estará acompañado, ayudado por el Dios que creó los cielos y la tierra. Por el Dios que creó los cielos y la tierra, queridos. Y ya les dije que Dios siempre cumple sus promesas. Cuando usted va allí al capítulo 6, versículo 2, usted va a ver cómo cuando ellos tenían que ir a enfrentar una guerra, es decir, ya en pie, más adelante, ¿no? Entonces, cuando él va a ir a enfrentar al rey de Jericó, el Señor le dice en el capítulo 6, versículo 2, antes de empezar la guerra, le dice, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey. Antes de empezar la guerra, ya el Señor le asegura, tranquilo, esa guerra, eso es pan comido. Yo ya he entregado en tu mano. Ahí vemos en el capítulo 8, versículo 1, cuando ellos fueron a un lugar que se llamó Ahí, Jehová también le dijo a Josué, yo he entregado en tu mano al rey de Ahí. Cuando miramos el capítulo 5, versículo 13, allí hay un episodio interesantísimo. En medio de la guerra aparece un hombre fornido con una armadura y una gran espada. Y Josué se asusta. Y le dice que si es enemigo o es de parte de ellos. Y escuchen lo que le responde este personaje. Versículo 13. Él se presenta como el comandante del ejército del Señor. Era un ángel. El ángel de Dios. Librando la guerra por él. Ahora, usted va a ver allá más adelante, creo que en el capítulo 12, el listado de los reyes que Josué venció. Todos por mano ¿de quién? De Dios, queridos. Así mismo es el Señor con nosotros. Ahora, lo que sí le tocó hacer a Josué es ir y librar la guerra. Ir y levantar la espada. Ir con todo su ejército. Pero con una seguridad, la victoria. Así nos corresponde a nosotros, queridos. Nosotros somos los que tenemos que trazar planes y esforzarnos por alcanzarlos, pero con una seguridad en nuestra cabeza, en nuestra mente, que el logro y que la victoria, eso depende de Dios, no dependen de nosotros. Escuchen lo que dijo el apóstol Pablo, 2 de Timoteo, capítulo 4, 16 al 17. Está Pablo en sus últimos días. Está Pablo encarcelado en Roma. Ya definitivamente no hay nada que hacer. Él ha estado ya en juicios. La gente lo ha abandonado. Le ha dado la espalda. Pero solamente alguien no le dio la espalda. Y esto dijo Pablo. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado esto en cuenta. Pero hay alguien que jamás lo hace. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para una misión que también tenía Pablo, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. ¿Vamos a tener momentos difíciles? Claro, claro. Pero nunca estaremos solos. Dios estará con nosotros en los momentos más difíciles, es cuando más debemos recordar que no estamos solos. Que Dios está a nuestro lado, ayudándonos,
librando las batallas que tenemos que vivir en esta vida. Porque sí que vivimos batallas de diferentes índoles. Es la presencia poderosa de Dios a favor de sus hijos la que nos asegura enfrentar con valentía todos los desafíos que se nos presenten en el año que viene. En el año que viene. Pero hay otro consejo que el Señor le sigue dando a Josué para levantar su ánimo. Y es la palabra. Fortalécete en la palabra de Dios. Mire que usted va a ver en todo el proceso del 1 al 9 que no dice el Señor, mira cómo montas tus estrategias militares, mira cómo organizas a tus soldados, mira qué armas vas a tener, en ninguno. ¿Por qué? Porque es que, queridos, por mucho que usted y yo hagamos planes, no podemos confiar en ellos. Por mucho que usted y yo estemos capacitados para desarrollar muchas cosas, con todo y eso, tenemos que confiar en Dios, en sus promesas, en que Él está con nosotros y ahora nos va a enseñar y confiemos, fortalezcámonos ¿en qué? En la palabra. Versículos 7 al 8. Solamente, mire que solamente pareciera como, mire, enfócate en esto. Enfócate en esto, no te enfoques en sabidurías humanas, como lo está haciendo el mundo hoy en día, que en este momento deben estar comprando todos estos fetiches para que les vaya bien el año entrante. A nosotros el Señor nos dice lo mismo que le dijo Josué, enfócate en esto, solamente enfócate en esto. Sí, solamente en esto, 7 y 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer. Hacer tiene que ver con ¿qué? Obedecer, acción. Para hacer conforme a toda la ley. Ellos hasta ese momento no tenían todas las escrituras. Ellos tenían solamente el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Nosotros, la verdad, nosotros somos más bendecidos, tenemos ya todo el canon. Solamente, enfócate en esto, Josué. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar, para que hagas, para que obedezcas todo lo que está en la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. Y aquí está el propósito por el cual no apartarse de las Escrituras, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, para que te vaya bien en esta misión que te he dejado. Y el Señor entonces pone el foco ahora ¿en qué? En su palabra. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas, vuelve y lo repite, no solamente para atesorarlo, porque es que mucha gente atesora la palabra pero no la obedece, ahí no pasó nada. Ya hemos sabido que mucho ateo conoce la palabra de punta a punta y no obedecen al Señor. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Aquí viene el propósito, porque entonces, es decir, esa es una condición, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Qué negligentes somos nosotros! Una y otra vez el Señor, vayan a mi palabra, pero es lo que el cristiano hoy en día ha abandonado, la palabra de Dios. Ya hemos visto entonces que el Señor levanta el ánimo para lo que viene al frente a Josué. ¿Con qué? Confiando en las promesas de Dios, confiando en que Dios está con él, la ayuda de Dios, y ahora el foco es
la palabra de Dios. Fortalezcanse en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, queridos, la fuente de guía y poder para avanzar en nuestra vida de fe. Ante los momentos difíciles que se puedan presentar, es la palabra de Dios donde nosotros podemos encontrar la fortaleza, el ánimo que necesitamos para seguir adelante. Es cuando estamos tentados en tirar la toalla, cuando necesitamos ser fortalecidos por el consejo del Señor. Es allí en la palabra de Dios. Y es allá donde lo envía el Señor a Josué. No te enfoques en tus estrategias militares, Josué. No te enfoques en tus temores. Yo estaré contigo donde quiera que vayas. Mis promesas son así, son amén. Y enfócate en qué? En la palabra de Dios para que la obedezcas y entonces te irá bien en todo lo que emprendas. Ahora, hay 3 cosas que el Señor le dice respecto de la palabra. Y son las que tenemos que hacer nosotros. La primera es la que aparece allí donde dice, nunca se apartará de tu boca. Es decir, hay que leer a diario la palabra de Dios. A diario. No de vez en cuando. No solo cuando venimos a la iglesia y leemos allí el texto. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Para eso no hay que interpretar nada. Nunca es nunca. Cuando usted lee la Biblia, usted está escuchando la voz de Dios. Cuando usted dice, yo no escucho la voz de Dios, es porque usted no habla la Biblia y no la lee. Cuando usted lee la palabra de Dios, usted está escuchando el consejo sabio de Dios. Está escuchando la voz de Dios que le fortalece que la fe. La fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Cuando usted lee las Escrituras, usted está conociendo a Dios. Y entonces va a poder confiar más en Él, porque va a ver quién es Él en realidad. Va a conocer las promesas en las cuales usted puede confiar en el Señor. Va a ver cómo Él cumplió las promesas del Antiguo Testamento en Jesucristo. Es allí, mi hermano, donde encontramos la fuente del fortalecimiento para enfrentar lo que se venga. Lamentablemente muchos de nosotros somos negligentes a este llamado de Dios. Pareciera que fue al contrario. Nunca esté esta palabra en tu boca. No. Es nunca se aparte la palabra del libro de tu boca. Y la pregunta que surge aquí es, ¿cómo está usted frente a eso? Y sin embargo esperamos que nos vaya bien. Muy pocos desean beber de la fuente inagotable de sabiduría, lamentablemente. Muchos prefieren tomar decisiones basadas en su limitada sabiduría humana. Y después, la oración a Dios, sácame de esta. Pero ahí estaba el consejo, ahí está la voluntad de Dios. Repito, lamentablemente, muchos no quieren beber de la fuente de sabiduría, teniendo en sus manos la mente de Cristo. ¿Quieres saber qué piensa Dios? Lea la palabra. Ahí está. Ahí está todo lo que Él quiso revelar al ser humano, a sus hijos. Está a su alcance. Pero no solamente hay que quedarse con leer la palabra. Si usted solamente lee la palabra, usted está adquiriendo conocimiento y está bien, pero está limitado. Ahora el Señor le dice que no solamente la lea, sino que la medite permanentemente. Por eso le dice, de día y de noche meditarás en ella. Venga, y entonces no vamos a trabajar. No es que el meditar cuando usted está en la buceta, cuando usted está lavando los trastes, cuando usted está... Siempre hay espacio. Mire, queridos, nunca dejamos de pensar. Siempre nuestra mente está pensando en algo.
Y si usted revisa sus pensamientos, muchos de sus pensamientos son cosas vanas. Son cosas vanas. Bueno, pues dedique esos pensamientos en lugar de... Siempre hay que pensar, pues piense que medite en la palabra de Dios. Ahora, esta palabra meditar es una especie de rumiar la palabra de Dios. Es algo así como que usted lee la palabra de Dios, y usted comienza a darle vueltas en su cabeza. Uy, Señor, meditar en este texto de hoy, queridos, yo le recomiendo, medite hoy en este texto, estos días. Señor, tú estás conmigo. ¿Cómo ayudaste a este hombre, Señor? Tremendo. Meditar es eso, es rumiar la palabra, es darle vueltas en la cabeza, es pensar en ella, en lugar de estar uno pensando en muchas otras cosas que no traen nada bueno a la vida. Lo mismo con la lectura. No es que no tengo tiempo. Perdóneme usted, pero con franqueza le digo, es mentira. Los celulares traen ahí una función, y yo le invito a que haga el ejercicio donde usted va ahí y él le muestra en qué más ha pasado usted tiempo. Y le aseguro que mínimo ha pasado 3 horas. Mínimo. Eso, pero no, pues es que usted mira 5 minutos y otros 5 minutos más tarde el WhatsApp, y otros 5 minutos el Facebook, y otros 5 minutos. Cuando usted mira son 3 horas. Y no tiene tiempo para leer la palabra de Dios. Y aún así espera que le vaya bien en todo lo que emprende. Y aún así usted espera que las promesas de Dios se cumplan cuando ni siquiera las conoce. Y el Señor le manda, nunca se aparte de ti, de tu boca esta palabra. Medita en ella de día y de noche. Cuando usted medita la palabra, esto le lleva a comprenderla. Esto le lleva a grabarla en su mente y en su corazón. A recordarla cuando usted la esté necesitando. Es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, nos recuerda la palabra. Usted va a tomar una decisión y el Espíritu Santo le recuerda a usted palabras como la prudencia. El prudente ve el peligro y se aleja, en cambio el necio sigue derecho y paga la consecuencia. Cuando usted medita en la palabra y usted necesita, usted la va a recordar y va a recordar que usted es el que tira los dados, pero Dios decide cómo caen. Que usted es el que tiene que hacer planes, pero Dios es el que decide cómo se van a ejecutar. Hay que leerla y hay que meditarla. ¿Para qué? Para que te vaya bien en todo. Así usted podrá tomar decisiones sabias. En otras palabras, como dijo el apóstol Pablo en Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Por allá en Efesios 5:18, el mismo apóstol Pablo le dice que no se embriaguen con vino porque en eso hay disolución, más bien sean llenos del Espíritu Santo. No se dejen controlar por el vino, déjense controlar más bien por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos controla a través de ¿qué? De su palabra. Así es de que la llenura del Espíritu Santo es sinónimo de llenura, saturación de la palabra de Dios. Y entonces cuando usted está saturado de la palabra de Dios, usted empieza a pensar como Dios quiere que piense, a tomar decisiones como Dios espera que las tome, a entender cómo Dios quiere que usted viva. Y entonces le irá bien en todo lo que emprenda. Que la palabra de Dios more este año que viene en abundancia, cada uno de nosotros. Y de lo que hay en el corazón, habla la boca. Pero Dios le da ahora otro consejo sobre la palabra del Señor. Debe leerla, debe meditarla, pero también debe obedecerla. Debe obedecer la palabra de Dios. Y es lo que lo vemos en varias partes del verso 7, para que cuides de hacerla conforme a toda la ley. Versículo 8, nunca se aparte de tu boca, sino que de día y de noche meditarás, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces, mire que si solamente la lee, está corto. Mire que si solamente la lee y la medita, sigue corto. Debemos obedecerla para que nos vaya bien.
Debemos seguir el consejo. Queridos hermanos, qué decepción para un padre cuando ve a su hijo que desecha el buen consejo. Y aquí hay varios padres. Pero cuando uno le da un sabio consejo a un hijo y ve que el hijo lo desecha, no lo toma y al contrario paga las consecuencias, qué duro. Y el Señor nos da su sabio consejo. Qué decepción para Dios, que puso todo su consejo en nuestras manos y nosotros lo mantenemos ahí engavetado. No lo seguimos. Esto fue lo que le dijo el Señor Jesucristo, en Mateo 7:24. Quien oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica, será como el hombre prudente, sabio, dice la Reina Valera, me encanta más esa, que construyó su casa sobre la roca. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra la casa. Sin embargo, la casa no se cayó. ¿Por qué? Porque estaba construida sobre la roca. Pero el necio, ¿qué hace? El que escucha mi palabra y no la obedece, dice el Señor Jesús, es como el necio que también construyó su casa. Todos construimos nuestra vida, queridos. Todos vamos a enfrentar cosas el año que viene. Usted verá si las enfrenta pisando la roca firme de la palabra de Dios, obedeciéndola, o construye sobre la arena. Y entonces también vienen las lluvias, viene el río, golpean contra la casa y el desastre es grande. ¿De quién es la decisión? Suya. Queridos, la obediencia trae bendición. Versículos 7 y 8. El versículo 7 y 8 nos lo dice y repite, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Josué, para que te vaya bien, recuerda que estoy contigo, que tienes mis promesas que son sí, amén, pero tienes que dedicarte a leer la palabra, a meditarla y a obedecerla, y entonces, es como una fórmula, ¿no? Y entonces es una condición, entonces te irá bien. Ese es el propósito de Dios con estos consejos para Josué, para usted y para mí, hermano. Que nos vaya bien. La obediencia trae bendición. No podemos dudar que al tomar sabias decisiones, guiados por las Escrituras, podemos tener éxito en las cosas cotidianas de la vida. Las relaciones, el trabajo, la misma misión que Dios también nos dejó a nosotros. Porque esto de que nunca te dejaré, nunca te abandonaré, también lo dijo el Señor Jesucristo en Mateo 28, cuando dejó la gran comisión. Vayan y hagan discípulos y yo estaré contigo hasta el fin. Esa promesa no es solamente para ellos, es para nosotros. Y usted ve en Efesios, ¿cómo lo hace el Señor? Su Espíritu Santo mora en usted. Pero la llenura del Espíritu es la llenura de la palabra, para ser controlados por la palabra. Cambia su manera de pensar y cambiará su manera de vivir, dijo el apóstol Pablo. Y la forma de cambiar la manera de pensar es con la palabra. Es llenándonos de la palabra, mis queridos hermanos. Queridos, es con la llenura de las Escrituras que podemos tomar decisiones sabias, podemos tener éxito en las cosas cotidianas de la vida, en los negocios, en las relaciones, en el estudio, en la gran comisión que Dios nos ha dado. Sin embargo, el verdadero éxito de un cristiano está más relacionado con la conquista de las tentaciones y el pecado. ¿De qué sirve, queridos, que alcancemos los propósitos de empleo, de compras, de todo eso, si nosotros sucumbimos y no nos mantenemos santos delante del Señor? Ese es el mayor éxito. Pero no quiere decir que no nos propongamos las metas que tenemos. Les invito a que lean con calma luego la oración más larga que usted encuentra en la Biblia, Salmo 119. Allí usted va a encontrar los beneficios de meditar en la palabra de Dios. Le voy a nombrar algunos. En el versículo 9 del Salmo 119 dice el salmista: ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo la palabra de Dios. Obedeciendo la palabra de Dios.
Versículo 24, dice el salmista, tus leyes me agradan, me dan sabios consejos. El consejo sabio está aquí en la palabra. ¿Va a tomar decisiones? Allí está el consejo sabio. Versículo 98. Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos. La fuente de sabiduría está allí. Pues me guían constantemente. La palabra de Dios es la que nos guía, la que nos lleva de su mano. Porque la palabra, ¿quién es? Cristo mismo. Cristo mismo. Cristo mismo. Querida iglesia, muchos tienen la Biblia marcada. Lamentablemente a pocos la Biblia los ha marcado. Y es ahí la diferencia. Que la Biblia marque su vida. Marque su vida. Ese es el llamado, queridos. Josué se tenía que enfrentar como nosotros ahorita nos vamos a enfrentar a un futuro, con incertidumbres, tal vez con miedos, con muchas expectativas, con muchos planes, con muchos deseos de que nos vaya bien. Sigamos los consejos que el Señor le dio a Josué. Confíen en sus promesas. Confíen que el Señor va con ustedes donde quiera que vaya. Lean permanentemente su palabra. Mediten en ella y pónganla en práctica. Y solamente así les irá bien en todo lo que emprendan. Cierro con esto, mis queridos. Proverbio 3, 5 al 6 dice así. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Y el Señor le dice, en otras palabras, en el 9, ya cerrando a Josué, mira que te mando. Pero vuelvo y repito, hay una Biblia católica que dice, precioso, dice, ya no te mandé. O sea, no le des más vueltas. Pareciera que como que Josué estaba ahí como esperando todavía, como esperando todavía, y está en signo de interrogación. ¿Ya no te mandé? Que te esfuerces y seas valiente. No temas, ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y ese hombre que empezó con gran temor, miren lo que hizo de ahí en adelante, versículo 10. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida porque dentro de 3 días pasaremos el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. El que empezó tímido, con incertidumbre, con miedos, fue levantado en valentía. Y usted lo mira de ahí en adelante enfrentar las guerras que tuvo. Y conquistó la tierra prometida y repartió, porque iba de la mano de Dios. Meditemos un poco allí. Ya no en cómo ha vivido su vida, sino en cómo la va a vivir de aquí en adelante. Lo pasado, pasado y tachado. ¿Qué compromisos va a hacer con el Señor? Hable allí con el Señor.